Good morning, class. Buenos días, estudiante. Les cuento que hoy día vamos a tener una actividad en lenguaje que va a dividirse en dos partes. La primera de ellas es, vamos a retomar la historia, el cuento de Chorlitos en la cabeza y después de eso vamos a estudiar, vamos a aprender sobre una leyenda. Y en esa leyenda voy a explicar lo que son las leyendas, voy a leerles una y luego lo mismo que ustedes aprendieron acá, lo van a aplicar pero con esa leyenda. Bien, comenzamos. Bueno, antes de comenzar les quiero recordar algunas cosillas. Primero es que eh, la vez anterior, la cápsula anterior de aprendizaje del lenguaje, les hice mención a un hábito de higiene, ¿cierto? Que era la limpieza, que era bueno para la salud, para el cuidado del cuerpo. Bueno, y también les hice mención que precisamente esta historia tenía que ver con eso, pero lo contrario. Es decir, que nuestro Robertito no era muy apegado a los hábitos de higiene, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo tenía su cabeza? Se le fue acumulando su cabeza de rulito, se fue acumulando de polvo, de pelusa, de bastantes basuras, mugres que se quedaron ahí enredados, y eso provocó entonces que creciera este arbusto donde se instalaron con su nido estos cholitos. Por eso se llamaba la historia Cholitos en la cabeza. Tenía mucha relación. Él no cumplía estos hábitos y claro, en forma muy exagerada le ocurrió este problema de adquirir este arbusto con cholitos en su cabeza, ¿ya? Eh, pero esto nos indica a nosotros la importancia de ser cuidadosos con nuestra limpieza, de cuidarnos nuestro cuerpo a través de los hábitos de higiene. Y más ahora lo estamos aprendiendo con estos del virus, que es lo que nos dicen, ¿cierto? Que tenemos que mantener nuestras manos bien limpias, limpiarlas por todas partes, hacer harta espuma en el jabón, algo que siempre se les olvida enseñar cuando muestran los videos, que ojalá sea más allá de la mano. En todo este sector también lavarnos bien, si tenemos un cepillito para las uñas, también lavarnos las uñas y dejarnos bien limpios, porque esto ayuda no solamente a los virus, también ayuda a eliminar las bacterias de nuestras manos para después adquirir, para poder alimentarnos, para tomar las cosas y todo, ¿ya? Así que eso es importante. Y la otra tarea que tenía respecto de esto era averiguar qué significa el dicho cabeza de cholito. ¿Lo averiguaste? Bueno, yo te voy a dar la explicación a ver si coincide con la que tú a ti te dijeron o averiguaste por internet. Bueno, se le dice en Chile cabeza de cholito a aquellas personas que somos o son un poco distraídas, ¿cierto? Que olvidamos a veces los compromisos, las horas de llegada o dejamos cosas eh, se nos quedan cosas que debíamos llevar al lugar de trabajo, al lugar de estudio, en el caso de ustedes, ¿cierto? Porque los cholitos, como tienen la cabeza chiquitita, entonces como que se supone que el cerebro no está tan grande y olvida cosas, ¿ya? Bueno, espero que haya coincidido con lo tuyo. Más adelante vamos a saber seguramente, se los voy a preguntar en alguna oportunidad. Bueno, ahora vamos entonces a la guía que les envié, que era continuación de Cholitos en la cabeza. ¿Qué es lo que van a tener que...? Bueno, primero les digo que en inicio lo que van a tener como trabajo es profundizar en esta comprensión de la lectura de Cholitos en la cabeza y describir los personajes. Eh, Al profundizar van a ir descubriendo o redescubriendo lo que es el inicio, el desarrollo y el desenlace de un cuento, que en este caso es esta historia. Pero esto también ocurre en otras narraciones, como son las leyendas, ¿ya? Que después lo vamos a estudiar en la leyenda que les voy a contar a continuación en un próximo video. Después de hacer eso, ¿ya?
de releer nuevamente Cholitos en la cabeza, tienes que desarrollar la actividad 4 de la página 23, donde ahí vas a descubrir características del personaje principal, ¿ya? Luego de eso vas a recordar lo que era el inicio, desarrollo y desenlace, que te lo voy a yo a estar leyendo y explicando con más detalle en esta guía. Y por último, en la página 24 vas a tú completar el inicio, desarrollo y desenlace de este cuento. Ese como la parte final y cierre de esta actividad. Bueno, vamos entonces a la primera parte. Tú pon pause acá y relee nuevamente el cuento para que después puedas ejecutar la actividad 4 conmigo, ¿ya? Más bien la explicación. Bueno, dice, encierra las características que describen a Robertito. Te dan varias características que están acá, tú te las encierras, las que corresponden a él, ¿ya? Una vez que las encierres, como tú ya leíste el cuento nuevamente y los has escuchado, vas a respaldar eso, ¿ya? Y ahí te muestran estos niñitos que están ahí en la página 23, donde dice, Robertito era, ¿cómo era? Si tú dijiste que era, por decir algo, que era miedoso, ¿ya? Pero suponte que sí, en verdad que era miedoso, tú después tienes que demostrarlo. ¿En qué parte del cuento? Cuando esto se demuestra cuando, entonces, como aquí no dejan el espacio, sino que solamente están enseñándote, tú lo vas a hacer en tu cuaderno, ¿ya? Suponte que elegiste 2 características, entonces tú anotas, Robertito era, anotas esa característica y después lo pones en qué parte de la historia se justifica eso que tú dices. Bueno. Después dice que en grupo de 5 personas debes leer uno de los principios de la Declaración de los Derechos del Niño, que yo estuve enseñándotela en el video anterior respecto de historia, ¿cierto? Acá te lo dicen, aquí está ese principio y tú vas a tener que trabajarlo. Como no se puede trabajar en grupos de 5 personas, tú lo comentas y lo estudias con la persona que te acompaña en tu trabajo diario en tu casa. Yo te lo voy a leer, tú igual lo vas a leer después y lo vas a comentar con más detalle. Dice, los niños y las niñas necesitan amor y comprensión para poder desarrollarse en forma plena y armónica. Siempre que sea posible, deberán crecer al cuidado y bajo la responsabilidad de sus padres en un ambiente de afecto y seguridad. Entonces lo vas a conversar con tus papás, que se está cumpliendo esto, cómo sientes tú diles a ellos, cómo sientes que tú vives en este ambiente de seguridad y de afecto. Te recuerdo, así como yo te decía en el video anterior, que no todos los niños y no todas las niñas en Chile y en el mundo tienen esta posibilidad de vivir en familia. Ya tú eres un privilegiado o una privilegiada que lo puedes hacer. Entonces también comenta con tus papás qué piensas de estos niños que no cuentan con el amor y la armonía de un ambiente familiar. Bueno, lo van a responder también después que lo han comentado por escrito. ¿Crees que los papás de Robertito respetaban estos derechos? ¿Por qué? Escríbelo acá según lo que tú recuerdas, si colocas sí o no, si respetaban este derecho y por qué. D. ¿Qué acciones de los adultos indicarían que respetan este derecho de los niños? Menciona 2. Es decir, tú que lo vives, busca qué cosas hacen que tú sientas que se están respetando este derecho de vivir en familia, en armonía, en un lugar seguro. ¿Qué cosas ocurren en tu hogar? Escribes 2. Son solo 2 líneas. Me gustaría que esto te explayaras y lo respondieras en tu cuaderno, ¿ya? Sobre todo si no te alcanza lo que tú necesitas escribir. Bueno, lo otro que yo te había dicho, que te iba a explicar lo que tienen los cuentos, las leyendas, en general las narraciones largas o breves respecto del inicio y del desarrollo. Para eso te lo voy a leer
desde acá y luego te lo voy a ir explicando. Dice, los cuentos son narraciones literarias breves que cuentan historias ficticias, es decir, inventadas o imaginadas. Estas historias se desarrollan en una secuencia de acciones con inicio, desarrollo y desenlace. Y ahora viene la definición de inicio. En el inicio se presenta el lugar donde ocurre la historia, los personajes que intervienen y el conflicto o problema que se debe resolver. Es decir, en el inicio es como te dan a entender quiénes son los personajes, cuál es el conflicto que va a ocurrir en esta historia. Te dejan iniciado el desarrollo, qué es lo que va a ocurrir después. En el desarrollo, los personajes actúan para resolver el conflicto. En el desarrollo es donde ocurren las acciones que realizan estos personajes para resolver esta trama, este conflicto que está indicado en el inicio. Comienza a desarrollarse a través de distintas acciones para, eh, para que después venga esto que le voy a explicar, que es el desenlace. En el desenlace, el conflicto se resuelve de manera positiva o negativa para los personajes. El desenlace es lo que nosotros siempre llamamos el final, el final del cuento. Pero en este caso tiene que resolverse este conflicto, ya sea positivo o negativamente, porque hay cuentos que tienen un final feliz, como se dice, y otros que tienen un final más o menos trágico, triste. ¿Ya? En este caso de Robertito, me parece que sería sí se resolvió este conflicto y lo resolvió él mismo. Bueno, entonces ahora, en la actividad 7, tú tienes que completar la secuencia de ella. Poner el inicio, poner el desarrollo y el desenlace. ¿Ya? Aquí es donde se desarrolla. En la primera parte, que es donde decía inicio, desarrollo y cierre, es el desarrollo de la clase, ¿ya? Pero no lo tienes que hacer tú. Eso es lo que yo te expliqué al inicio. Yo te expliqué qué objetivos tenía esta guía, qué actividades ibas a hacer y qué ibas a hacer en el cierre. Esto es lo que tú harías en el cierre. Bueno, aquí terminaría esta primera parte porque la siguiente actividad va en relación a una leyenda que se llama Mamiña, la hija de mis ojos, ya que después yo te la voy a narrar, te la voy a mostrar con una diapositiva.